¿Frío? Sí, hoy amaneció un poquito frío. Ya quiero que suba más el sol para que haga más calorcito. A mí me está encantando la temperatura de estos días. Digo, no sé cómo sea en invierno cuando neva, pero ahorita está sabrosa, fresquecita. Vean nomás, tamales, salsita roja, salsita verde con pollo, fajas con queso, $3. Llévele, llévele. Y New York, New York, New York. Un colchón ahí tirado, amigos. ¿Creen que alguien lo rescate? Vean esos tubotes con los que limpian las ventanas en la planta baja. ¡Órale! ¡Uy, uy, uy! ¡Nos atropellan! Miren, este es el Radio City Music Hall. Este es famoso porque sale en Mi Pobre Angelito. Bueno, no es famoso por eso, más bien es porque se considera uno de los teatros más importantes en todo el país. Además de ser teatro, también es una sala de conciertos. Aquí se presentan los artistas cuando sacan una canción. Aquí se han estrenado películas. La de King Kong, aquí fue donde se estrenó, la primerita. Está muy bonita toda su arquitectura de ese estilo Art Deco. Lástima que no se puede meter así nada más para echar un vistazo. Hay que pagar un tour o pagar algún evento, algún concierto o alguna obra. Pues el día de hoy empezamos en el Rockefeller Center, un complejo de 19 edificios que fue construida por la familia Rockefeller, una de las familias más poderosas que hicieron ricas gracias al petróleo. Y esta es la plaza principal, el corazón de todo el complejo, muy famosa porque en Navidad es donde ponen la pista de hielo y el árbol gigante de Navidad. Ahorita no está la pista de hielo, pero hay una pista de patinaje sobre 2 ruedas y allá nos tenemos una escultura de un dios griego, es Prometheus. Aquí siempre vemos banderas de todas partes del mundo, pero ahorita porque ya es el mes del orgullo, está la bandera LGBT y este edificio gigante que vemos aquí enfrente es el que visitamos el primer día cuando llegamos, el Top of the Rock, el mirador, amigos. Está enorme. Dato curioso, aquí también están los estudios de NBC. De hecho, ahorita vimos que están grabando un programa en vivo aquí afuera y también le apodan el 30 Rock porque es el número 30 del Rockefeller. Qué bonita vista tienen todos estos localitos. Aquí uno se torce el cuello para ver la punta del edificio. Prácticamente estamos en la Quinta Avenida, entonces toda esta zona pues vamos a encontrar bastantes tiendas comerciales, muchas de ellas de lujo. Por ejemplo, aquí hay un Tiffany. Está muy padre todos los detallitos en dorado, algo muy representativo del estilo Art Deco, que recuerden que era sinónimo de lujo, opulencia, elegancia. Vean, aquí hasta los hidrantes son de color dorado. Oigan, y pues ya mañana se vence uno de nuestros tickets turísticos y todavía tenemos disponible en ese ticket una entrada al Top of the Rock, al mirador. Entonces, pues ya solamente nos faltaba de día vamos a repetir, ya lo habíamos hecho de tarde, hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Además, vamos a hacer una fotito que no pudimos hacer el otro día porque había mucha gente. Miren, faltan 5 minutos para que abran, para que sean las 9 de la mañana y ya está el colononón loco. Ya están entrando todos los que tienen reserva, nosotros no tenemos reserva, tenemos ticket, apenas la vamos a canjear. Puertas giratorias doradas, muy cool. Wow, ¿ven el lobby? Está impresionante. Todo eso debe ser cantera. Las pinturas son como de... sí, son como de trabajadores, ¿no? En un principio pensé que era como pinturas de griegos o romanos, algo así, pero es más contemporáneo el asunto. ¡Mira, ya está Friends! Los únicos que reconocí. Jimmy Fallon no lo veo. ¿El changuito de qué será? ¡Oh! También está Seinfeld por acá. Por acá está la famosa foto. Dato curioso, amigos, no se sabe quién es el autor de esta obra. Aquí luego entrando nos recibe esta cristalería Swarovski. Está gigante, ¿no? ¡Wow! ¿Cuánto costará una piececita de esas? Después del filtro de seguridad, ya se la saben, sigue el pasillo colorido. ¡Uy, me encandiló de repente, nena! Yo casi me caigo de las escaleras. Ahora sigue el elevador de los 67 pisos. ¿En cuántos? 42 segundos. Por lo rápido que sube uno, normalmente se tapan los oídos y la recomendación es tragar saliva, así como que ya se te va quitando. Saluden a nuestras primeras vistas desde acá adentro. ¡Wow! Central Park, ¡qué bonito! Vamos a subir un piso más. Venimos hace menos de una semana, pero aún así estoy muy emocionada de regresar. Y con ustedes, las vistas de día de Top of the Rock. ¡Wow! Y lo primero que hicimos, amigos, es tomar la foto. Miren, allá está Jeshu arriba. Nos está tomando la foto hacia acá abajo.
Hay que aprovechar que hay menos gente. Digo, sí hay bastante, pero nada que ver con el atardecer. Es todo un show, hay que esperar a que de repente se despeje todo el espacio y foto. No, hombre, estamos aprovechando para hacer toda la sesión de fotos. Nos sorprende que más tardecito, por ahí de las 10, 10 y media, está más vacío que a las meras 9 que abren. Buen tip. Y creo que no les habíamos dicho, pero pueden meter agua a cualquiera de los miradores. Manténganse hidratados, amigos. Miren, justo un momento así como este es cuando se debe de tomar la foto. No hay absolutamente nadie en la... Olvídenlo, ya se puso alguien en la ventana. Lo bueno es que normalmente a esta hora la gente se toma la foto y ya luego se va. En el atardecer la gente sí se queda ahí parada, pues contemplando. Nosotros lo hicimos. Lo que nos gustó mucho de este es que a pesar de que hay cristales, están estos huequitos pues para sacar la cámara o el celular. Miren, Rubí metiendo ahí el lente para tomar la foto. Y no se te vaya a caer, Se ve muy, muy padre. Nos tocó muy buen clima el día de hoy. Muy buena visibilidad. Excelente, diría yo. Oigan, y ahora que ya conocimos todos los miradores, ya nos subimos a los 5 que hay actualmente, les podemos decir que este Top of the Rock sí es uno de nuestros favoritos. Estamos muy felices que lo hayamos hecho 2 veces, tanto en el atardecer como en la mañana. Son experiencias totalmente diferentes, pero las dos están muy padres. Lo más padre de aquí es que a pesar de que no está tan alto como los otros, te sientes como entre los rascacielos. Se ven muy cerquita y está muy impresionante las vistas. Este mirador y el One, el que se ve allá hasta el fondo, son los únicos en los que tienes la vista de los demás rascacielos en una sola toma. Pero lo padre es que en este los ves aquí súper cerquita. Vean, la vista del Empire State la verdad es que está súper bonita. Pues de todo. Lo único que le faltó a este edificio para tener la vista perfecta es que se viera el edificio Chrysler, lo tapa el edificio de MetLife, pero bueno, ya es un mínimo detalle, la verdad, todo lo demás es increíble. A ver, vamos a hacer una recapitulación. Por allá está el Edge, a donde Rubí me mandó a colgarme del edificio nomás porque ella no puede. Allá enfrente está el One, que es el más alto de todos, donde los autos y los edificios se ven como una maquetita. Está de enfrente es el Empire State, el típico, el tradicional, el emblema de Nueva York. Nos gustó que ahí los binoculares fueron gratis, entonces uno podía ver hasta los letreros a lo lejos. Y la estatua. Y por acá está el Summit, en donde están los espejos y las pelotas locochonas. ¡Ay! Y el baño, desde aquí se alcanzan a ver los baños, vean. Sí, ya lo alcancé a ver, las cositas naranjas. Sí. El baño con la mejor vista de la vida. ¿Quieren que asomemos la GoPro por la orillita? Estiramos la mano y vemos la vista. Sí, sí, órale. Ya les habíamos mostrado las 4 vistas desde el primer video, pero vamos a darle una pasadita rápido, nada más para que vean cómo se ve ahorita en la mañana. Lado oeste, hacia allá está Hudson Yards, el río Hudson, New Jersey, y por acá empiezan los edificios altos de los millonarios. Esta es la vista norte, por acá tenemos Central Park. Algo que nos impresiona bastante es la rapidez con la que construyen edificios. Yo ya había venido hace unos años a Nueva York y tengo una foto en donde no se ve ninguno de esos edificios. De fondo tengo solamente Central Park. Pero insisto, qué vista han de tener los que están hasta arriba en esos edificios de lujo. Son departamentos. ¡Qué guapa! ¡Fiu, fiu! Con la vista de fondo de Central Park. Vuelta, vuelta. Esto hubiera sido imposible en la tarde, ¿verdad? Imposible. Aquí los miradores cuestan 50 centavos. No son gratuitos como en el Empire. Esta terracita de aquí abajo no es tan espaciosa como por ejemplo en el One, pero sí está suficientemente grandecita, no te sientes tan apretado como por ejemplo en el Empire. Y nos falta una vista, ahorita vamos a seguir al siguiente piso, que es de donde se ve. Hay que subir unas escaleras, también hay entrada o acceso para silla de ruedas. De hecho, casi todas las atracciones, todos los edificios a los que hemos ido han tenido acceso para silla de ruedas. Lo único que tengo en mente que no tenía acceso es subir hasta la corona de la estatua, pero todo lo demás creo que sí, muy bien Nueva York. Y en este rinconcito de acá tenemos la vista hacia el este. La verdad es que no es muy buena, casi no se ve. Lo más interesante aquí de ver es un pedacito del edificio Chrysler. La verdad, la vista que nos faltaba desde este punto no hay mucho que ver. Si acaso lo de interés es una pequeña islita que está en el río que se llama Roosevelt Island. Miren, así es la parte de arriba. Lo padre es que en 2 pasos tienes Central Park, te volteas y si no hay mucha gente, luego puedes tener la vista del Empire.
Y lo padre de la terraza de acá arriba es que no hay vidrios, entonces no hay nada que estorbe para tomarse fotos, no hay reflejos, no hay huellas. Vean este traidor, vino con nosotros y ya le está tomando fotos a otras personas. A ver, Jeshu, no se crean, sí lo compartimos con el mundo. ¿Quién quiere un Jeshu? ¿Quién quiere un Jeshu? Todos queremos un Jeshu en nuestras vidas. Sí lo queremos. Y este es el único edificio en donde hay un mapa para ver la vista panorámica y saber pues qué edificio es el que estás viendo. O bueno, por lo menos es el único en donde nos lo ofrecieron. Cuesta $2 adicionales. Está muy práctico. Gracias al mapa sabemos que ese edificio de allá es el MetLife. Si no, no hubiéramos sabido. Se divide como en dos partes la terracita. Miren, este es el otro lado. Ahorita estábamos de aquel lado. Desde aquí es de donde Jeshu nos estaba tomando la foto. Ahorita no hay nadie aquí abajo, bebé. ¿Qué onda? Mediodía, amigos. Nadie. Hay una foto muy famosa que fue durante la construcción de este edificio en el que 11 obreros están sentados sobre una viga a más de 250 metros sin arnés. Seguramente la han visto. Muchos piensan que fue en el Empire State, pero realmente fue en este edificio, Rockefeller 30, o su nombre oficial, Comcast, que justamente es la televisora que transmite la NBC, donde salen los programas de Jimmy Fallon, La Voz y todos esos. A ver si ahorita de bajada vemos a Jimmy Fallon ahí. Sigue una foto en la viga para simular que estamos echando lonche en las alturas. Aquí también hay una tiendita de recuerdos. Está pequeñito, pero uno puede comprar su imán. Miren, aquí están los trabajadores. ¡Oh, están bien chido! Bebé, tenemos que comprar este. Otro imán a la colección. $10. Y como todos los miradores, es de tiempo libre. Pueden estar las horas que ustedes quieran. Al atardecer es cuando más gente hay. Entre la mañana y mediodía es cuando más vacío lo van a poder encontrar, que pueden hacer buenas fotos. Hay internet gratuito y este está incluido en las tarjetas turísticas. Vean la víbora. Adiós. La base del edificio es como un centro comercial. Hay puestecitos de comida, ropa. Y ya salimos por la plaza principal, la pista de patinaje, miren. Venimos ahora a una de las jugueterías más famosas de Nueva York, Frau Schwarz. ¡Wow! En el primer piso, luego entrando, está el paraíso de los dulces. Uno puede comprar aquí a granel. Estos son muñecos como de superhéroes de colección. Bueno, también de películas. Este Darth Vader cuesta $2,500, 50,000 pesitos. ¡Qué chido! Aquí puedes armar tu propio carrito. ¡Wow! Vean ese dron avión, amigos. ¡Wow! ¡Wow! A ver, vamos a aventarlo hacia arriba. Está bien livianito. Aviéntalo, bebé, aviéntalo. Échale. ¡Ay! ¡Oh, hacer trucos! ¡Qué locura! Me fascinó el avioncito, amigos. $75. Está livianísimo, no pesa nada. ¿Qué es esto? Nieve. Le echaron agua normalita. ¡Wow! El polvo se hizo como nieve. Nieve artificial, amigos. Polvo, le echas agua y se hace esto. ¡Wow! Vean esto, quiero esa jirafa gigante. Este es mi animal favorito y está enorme este peluche. Ni siquiera creo que quepa en nuestra casa, ¿sí? Bueno, podemos quitar una de las plantas de José y metemos a mi jirafa. Nel, ¿Qué dices? No, ¿cómo por qué? Una nave espacial. Vamos a despegar en 3, 2, 1. A ver, hay que picarle todo a ver si despegamos. ¡Fum, fum, fum, fum! ¡Órale! Es un platillo volador que te sigue. ¡Wow! ¡Wow! ¡Asu! Una moneda voladora, vean esto. ¡Wow! Así la ven, ahí está. ¡Ay! Ya encontré un peluche que sí me gusta a mí, miren. ¡Una plantita! Si nos llevamos este, nos llevamos la jirafa. No, mejor dejemos la plantita. Les confieso que cuando José me dijo de que vamos a ir a una juguetería, yo dije, ay, ¿por qué vamos a ir? Pero no, esto es una locura, amigos. Está impresionante, todos los juegos tan originales. Ven estos peluches, o sea, ¿dónde encuentras unas palomitas? Lleve su taco, su hot dog, su pizza. Su hamburguesa. No manches, están bien bonitas. Bebé, ¿me compras un bambú? ¡Wow! Un bonsai por allá. Ay, por si quieren que sus hijos coman frutas y verduras. Sandía, piña, limón, fresa, plátano, llévele.
Aquí también pueden armar su osito, Build a Bear. De hecho, aquí está el relleno. Estos hay en México, estos no nos sorprendieron tanto. Oh, no manches, pero ¿a poco allá hay Pikachus y Baby Yodas para armar? Y estos son los tradicionales ositos de Fausch Bars, también bonitos. Hay demasiados vestiditos y opciones para construir tu propio osito, demasiados. Cuidado, león hambriento, favor de no alimentar. ¡Oli! ¡Ay! Y sí gruñe, Oigan amigos, y si les está gustando este video, denle like y suscríbanse a nuestro canal. Cuenta la leyenda que si se suscriben a nuestro canal, este año van a Nueva York. 100% real la leyenda. Una nave espacial con plumones, casual. Está increíble, creo que me hubiera encantado tener esto. Carritos chocones a control remoto. Ay, otra jirafa, ándale, hay que llevársela al baby. Ándale, para el baby, está bien suavecita. A esta le tendríamos que pagar un pasaje adicional de avión, Es más, se me hace que hasta 2. ¿Cómo se llevarían esto en un avión? Miren, por si no los dejan jugar fútbol adentro de la casa está este. ¡Wow! Venga, bebé, demuestra las habilidades futbolísticas. Pase, tira, regresa. ¡Oh! La tapó el portero. Qué divertido. Y realmente lo que venimos, amigos, al piano gigante que sale en la película de Tom Hanks, en donde pide el deseo de hacerse grande. Vic se llama. A ver. ¡Wow! ¡Wow, qué cool! ¡Tit! Báilale, bebé. Ta, ta, ta. La cucaracha, échatele la cucaracha. ¿Cómo va? No sé. A ver, Jesús, enséñanos, por favor. Tócate algo. Échale. Oye, están bien chidos tus calcetines, por cierto, Bueno, pues hay que entrarle a tocar todos, mira. Wow, en serio está increíble. Muy importante, se tienen que quitar los zapatos y no se admiten descalzos, con calcetines. Y con ustedes, José. No, hombre, está bien difícil con los pies, amigos. Si de por sí normal, la única canción que me sé en la vida se me olvida. Ahora sigue Rubí en concierto. Échale, baby, échale. Échate la de Los Ángeles Azules. Y acá en Funko están los tradicionales soldaditos aquí de Fausch Bars. Y vean esto, una mujer maravilla pero de galleta de jengibre. Está bien padre. A mí lo que me sorprendió fueron los vendedores haciendo la demostración de todos los juguetes. La verdad es que sí te enganchan y luego de que te dan ganas de comprarlo. Yo ya me quería llevar el dron. Lo padre es que muchos de los juguetes pues son hechos por la marca. O sea, realmente esta es una juguetería. Ellos hacen juguetes, no solamente los venden. Nena, te hablan. Nena, te hablan tus parientes. Hola, bebé. Ay, perdón, te confundí. Y antes de irse, no olvide tomarse la foto con los soldaditos. Hi everyone, we're here at FAO Schwarz in New York City. Ay, no les vayas a dar a los soldaditos, bebé. Y algo que se nos olvidó decirles es que también esta es la juguetería más antigua de todo Nueva York. Toda una experiencia, la juguetería. ¡Wow, Mario! ¿Qué creen? Sigue la tienda de Nintendo. ¡Woohoo! Un Bowser gigante. Pichos. Qué chido. Pues está lleno de productos de la franquicia, de que playeras, gorras, tazas. Allá hay Legos. Miren, ese es un Lego de un Nintendo viejito de Bowser. El castillo de la princesa. ¡Wow! La espada de Link. Está chidísima. Son 2 pisos, acá vemos más cosas como de Pokémon. ¡Hola, Pikachu! Todos los peluchitos. Vean esto, unos Pikachus en vestido de novia y acá a punto de casarse. ¿Por qué lloras? Y pues obviamente aquí venden también consolas y pues todos los videojuegos. Esto está padrísimo, es como toda la historia de Nintendo en sus consolas. Miren, yo tuve el Super Nintendo, también el 64, el Cubo no lo tuve, el Wii sí, Jeshu ya tiene el
el Switch. Jeshu tiene todo, ha sido bien consentido ese Jeshu. Miren, este es de 1977, Color TV Game 15 se llama. O sea, ¿esto es como el museo de Nintendo o qué? Como el museo de Nintendo, ándale. Wow, y del otro lado están todos los Game Boy. Miren, de este, nosotros tuvimos el Game Boy Color, el DS. ¿Cuál más, Jeshu? Ah, el Game Boy Advance también. Sí, me acuerdo. A ver, vamos a ver qué es lo que puede hacer Jeshu. Yo antes jugaba todo esto de los Nintendos y el Xbox, pero ya últimamente no hemos tenido mucho tiempo, amigos. Esperemos que con el baby a él le guste y pues ni modo, me voy a sacrificar y voy a tener que comprar. ¡Wow! ¡Kirby! ¡Esto es Kirby! ¡Woo! Los juegos viejitos, están increíbles todos los detalles, amigos. Pobre Luigi, como siempre acá en el rincón abandonado, escondido. Te juro que yo ni lo vi. Pues está padre la tienda para los fans. La verdad yo me la podría saltar. Jeshu y José obviamente eran los más emocionados. No me quiso comprar un Pikachu. Siguiente parada, venimos a conocer la Catedral de San Patricio. Se ve chiquita entre tanto rascacielo, pero realmente es enorme. Con las torres mide 100 metros, abarca una manzana completa y es de estilo gótico. Ah, y está totalmente hecha de mármol blanco. Pues vamos a entrar a conocerla. Vean el rosetón, el circulote este que tiene enfrente está gigante. Por dentro deberían ser vitrales, ahorita vemos qué tal se ven. Wow, sí está imponente, parece un castillo. No sabemos por qué la entrada está llena de flores, parecen como si fueran rosas. ¿Habrá habido algún evento? Siempre será así. Lo desconocemos, vamos a investigar. Ay, nos falló, creo que no se entra por la entrada principal. Vamos a buscar por los lados. Sí es por un costado, amigos. ¿Qué tal, Aquí pueden escanear para que les den el tour de la iglesia en su idioma. Protocolos para misas, wow, hay información en español. Normalmente, pues en casi todos los lugares, museos, atracciones, todo está en inglés. Es raro ver información impresa en español. ¿Qué tal? Aquí adentro hay maquinitas de souvenirs. Son medallas por $4. ¿Qué dice? ¿Nos llevamos una? ¿De San Patricio? Miren, está la Virgen de Guadalupe. ¿Qué tal? Aquí se llama Lady de Guadalupe. En total hay 21 altares dedicados a diferentes santos. Miren, ese es el rosetón que les decía a la entrada. El circulote gigante. Está padrísimo. Pueden dejar su vela de ofrenda por $2, Rubí vino a dejarle ofrenda a la Virgen de Guadalupe acá en Estados Unidos. En vez de que se la deje allá en la basílica. La tecnología llegando a todos lados. Aquí pueden hacer su donativo a la iglesia de $10, $25 o $50 con tarjeta de crédito, Wow, amigos, sí vale mucho la pena que entren. Tiene demasiado detalle en todos los altares, los vitrales. Está muy impresionante. Otra joyita por los que muchos vienen a visitar esta catedral es esta escultura de mármol de la Piedad. Allá al fondo, abajo del rosetón, está un órgano inmenso de casi 4,000 tubos. Vean esto, amigos, sí está enorme. Las columnas están gigantes y el techo está bien bonito. Parece como si fuera una telaraña. Wow. Vean, y todos los libritos para las misas están tanto en español como en inglés y vienen de que los cantos y las lecturas y todo. Como dato curioso, esta iglesia fue construida gracias a las donaciones de los irlandeses inmigrantes que llegaron acá y por eso es que se dedicó a San Patricio, quien es su patrón. Oigan, y la mamá de estos dos muchachitos, mi suegra, se llama Patricia, entonces le voy a llevar un recuerdito de su santo, San Patricio. Mírenla, quedando bien con la suegra. ¿Qué quiere? Ahí va. Ah, a ver, ¿qué salió? Una moneda de San Patricio. Y aquí nos despide el busto del Papa Juan Pablo II. Cuando vino a esta iglesia, pues aquí dio misa. Andábamos echando botanita y se nos cayó un pedazo de rol y a esas palomas les encantó, ¿Ven? Estoy aquí bien cerquita y no se van porque les gustó mucho. ¿Qué onda? Ahí les va. ¡No! Ya se llenó de plumas.
Bienvenidos al mundo de Lego. ¡Wow! Obviamente teníamos que venir a la tienda de Lego y es una maravilla. Vean todo esto, un árbol de colores totalmente armado de Lego. Bueno, pues todo aquí está hecho de puros Legos. Aquí luego nos recibe el famoso taxi amarillo. Está increíble y obviamente tenemos que tomarnos la fotito. Taxi, taxi, taxi. A Central Park, ¿cuánto taxi? Súbete a mi taxi. Y aquí Ruby es la conductora de Will Smith, de Jesús Smith. Vean todos los detalles. Están prendidas las lucecitas, de repente parpadea. Miren, está parpadeando, está parpadeando. Y está padrísimo que en todas las construcciones dicen cuántos Legos se utilizaron. Miren, aquí son casi 500,000, pesan más de 1 tonelada. 1900 horas para construir este taxi. De esto era lo que estaba hablando. Yo esperaba ver los Avengers por toda la ciudad. Y bueno, Capitán América. Allá está Thor. Por allá se está colgando Spider-Man. Ah, es que estamos en el universo de Marvel. ¿Qué tal? Ahí está la torre de los Avengers. Por acá tenemos a la Estatua de la Libertad. Y el Empire State también prende la puntita. Spider-Man, Spider-Man. Wow. A ver, siéntate con Hulk, nena. ¡Oh! Estoy padre. 270 kilos pesa este Hulk. En esta zona uno puede agarrar pues los Legos y construir lo que quiera. ¿Qué estás haciendo, Jesús? ¿Un carrito o qué? Oh, sí. Me sorprende, yo no sé quién se está divirtiendo más aquí, los niños o los adultos. Oh, miren, esta fue la obra de arte del Jesús, un carrito. Te quedó chido, mi Jesús. ¿Es el de Checo o qué? Y pues aquí está la vendimia de todas las piezas, por ejemplo, la colección de Harry Potter, de Disney. Miren, Hogwarts está en $470. Por acá tenemos a Dobby en 35. La Estatua de la Libertad por $120. Wow, es que en serio esto está increíble. ¿Cómo le hacen para hacerlo? Tanto detalle. Esta es una sección como para Legos de adultos. De hecho dice para mayores de 18 años. Hay por ejemplo una guitarra eléctrica, la maquinita de Pac-Man. Acá está el Titanic. Vean, el Coliseo Romano. Wow, nunca había visto Legos de plantas. Estas son suculentas. ¡Una orquídea! Si compro esta nunca se me va a morir. Oh, acá ya está armada, miren. Cuesta $50. Es que están las escaleras, hay Legos. Todo esto es temática de Broadway, de Times Square. Parece un cuadro normal, pero sí son Legos, amigos, ¿eh? Hasta este QR está hecho de Legos. Vamos a ver qué hay en el segundo piso. Legos, 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 Legos por todos lados. Legos, Legos, Legos. El mejor superhéroe de todos, Batman. Acá están los bomberos salvando un gatito y la señora bien agradecida. Y como hay fantasmas, obviamente tienen que estar los cazafantasmas. Vamos a picarle a esta pantalla a ver qué. Ah, está haciendo lo que tú, a ver. Que baile, que baile. Vuelta, vuelta, vuelta. ¿Vuelta? No, pero sí se puso de lado. A ver, baja una mano. A ver, sube la otra. Sáquese ya. ¿Quién sabe qué será esto? Pero bueno, ya pusimos a Rubí a bailar. Y miren, aquí uno puede hacer su propia figura en Lego. Nos costó $13 cada uno. Vamos a ver qué tanto los podemos personalizar. A ver, Rubí, venga. Primero pregunta el nombre. Excelente. Ah, a ver, Ahora, a ver. la playerita. Uno elige la playerita y todo show. Órale. ¿Cuál me queda más? Rosa, rojo con líneas. Rosa, rosa. ¿Rosa? Y al final así fue como quedó, miren. De frente ya puso al bebecito y atrás Rubí en Nueva York. Mandar a imprimir. ¡Vámonos! Ahora va José, vamos a ver qué se inventa. Y así quedó el mío, amigos. Yo también estoy embarazado y a mí me gustan las letras grandotas y el color verde. Y pues aquí, amigos, uno elige los accesorios de que el sombrerito, los pantalones, la peluca, una espada si quieres. ¡Oh! ¡Espada! Miren, y aquí ustedes también pueden armar su propio monito. Cuesta $12, así que por $1 más vale la pena personalizarlo. ¡Wow! El carro de Volver al Futuro, $200. Y así
es como quedaron. ¡Ay, quedaron bien padres! Nos encantó, la verdad. Es más que nada la experiencia y la emoción de hacerlos. Eso sí, en los accesorios como que les hace falta variedad, sobre todo en la ropita y cabello de mujer, pero estuvo increíble hacer esto. ¿Cuál se parece más, amigos? Los dos traemos juguito en mano, el de Rubí sin alcohol y a mí yo me puse sombrerito. Aquí hay un Arturito por 240, ¿eh? ¿Qué tal el R2-D2? O sea, es que vean todo el detalle, en serio está impresionante. Las escaleras, el techo, las paredes, todo. Está cañón. Este es el One World Trade Center. Por acá tenemos el puente de Brooklyn. Oigan, está bien padre poder reconocer los edificios. Miren, este es el Rockefeller, la plaza donde está el patinaje, donde estábamos hace ratito. ¡Wow! Los ferries a los que nos subimos para cruzar el río, ¿se acuerdan? ¡Wow! No, hombre, increíble la tienda. Ey, yo no vi ninguna ballena. ¿Qué está pasando en Nueva York? Ya van como 3 veces que decimos, vámonos. No se quieren ir, amigos, no se quieren ir. Amigos, esta tienda está increíble. Miren, ya llevamos un imán y un llaverito de la Estatua de la Libertad. Según nosotros veníamos por 1 hora, claro que ya nos echamos más de 2 horas eligiendo que el pantaloncito, que el vestidito de los monitos, pero quedaron súper padres. Díganle adiós a la tienda de Lego con el arbolito multicolores, el semáforo y algo que no habíamos visto, la estación de trenes. ¡Wow! Aquí nos pueden vender un boletito, miren. Amigos, yo ahorita a todas horas tengo hambre, así que por mientras en lo que vamos a comer bien, me voy a echar un jochito. Provechito, se me hizo agua la boca. Por cierto, si pasan por enfrente de la esquina del Radio City Hall, hagan la foto de mi pequeño angelito. Y pues ahorita nada más andamos turisteando, explorando, caminando por la famosa Quinta Avenida. Esta es la calle más emblemática de Nueva York, es larguísima, atraviesa todo Manhattan de norte a sur y también lo divide en este y oeste. Y en toda esta zona, la Quinta Avenida, pues prácticamente se considera un centro comercial urbano porque está lleno de locales, tiendas, comercios, la mayoría son tiendas de lujo. Aquí es donde se vienen a gastar el dinero, el billuyo. Échale aguacate a mis bolsas y zapatos. Y New York, New York, New York. Venimos a este restaurante que se llama Stardust Dinner. Se supone que aquí los meseros te hacen show y todo el rollo, pero hay una filita. Vamos a ver cuánto nos tardan en pasar. Ahí andan, cansaditos pero positivos mis querubines. ¿Cansaditos? Buena noticia, ya llegamos y no necesitamos reservación. Ah, ok. Huele muy bien, ¿eh? Y aquí anda haciendo algún show. Se ve bastante bien, amigos. Esto es como un cocobongo con restaurante, bar, todo en uno. ¿Qué vas a pedir, nena? Estoy entre una ensalada, hamburguesa, pasta, no sé. Ya empezó otro show, un chavo cantando acá arriba. Nunca me habían dado una cerveza con una naranja. Oigan, está muy padre. Nosotros no creíamos que los meseros eran los que daban el show. Sí, ellos son los que se paran a cantar, a bailar, a actuar. Cantan, atienden. Nuestra mesera nos tomó la orden de las bebidas, se subió a cantar, se regresó, nos tomó la orden de la comida. Están bien cañones. Wow, mis respetos. Sospechamos que son actores de Broadway, amigos. Nos pedimos unas hamburguesitas. Wow, ¿qué es esto? Está súper loco.
Ya preguntamos y en efecto sí son actores de Broadway que todavía no alcanzan a vivir solamente de eso. Tienen este segundo trabajo y por eso es que cantan súper bien. Y la verdad es que se ve que lo disfrutan muchísimo. No es como que, ya me toca cantar, no. O sea, es como, yeah, ya me toca cantar. Y luego se ve que lo hacen con mucha pasión. Hasta contagian. No me la sé y ando cantando. Ahí viene nuestra mesera, Michelle. ¿Dónde está? ¿Dónde está Michelle? ¿Dónde? I don't care, stay home. Wow. Ya ven, me trajeron el postre mientras cantaba. ¡Qué loco! Rubí anda media lenta con la comida, así que mientras nos pedimos un postrecito, amigos. Ándele, ya ve, pero se comió hot dog hace rato. No, estoy entretenida, estoy así de... Creo que no les dije qué era, es un cheesecake hecho en casa. Bueno, más bien hecho aquí. ¡Fuerte! Me gustó mucho el show de ella. Tal cual así estaban, cobrando, sirviendo, haciendo todo mientras cantaban y daban el espectáculo. Nos encantó haber venido aquí, está muy divertido. Es como estar en una obra de Broadway, pero mientras estás comiendo, o sea que lo mejor de dos mundos. Definitivamente es una muy buena opción si les gustan los musicales. La verdad es que la comida, pues, está regular. De todas las hamburguesas que hemos probado, ha sido la menos favorita, pero todo el espectáculo en conjunto hacen que sea una muy buena experiencia. Aquí les dejamos el ticket de cuánto fue la cuenta total. Ay, lo regué, lo hice mal. Ahora sí, vámonos. Buenos días, alegría. Amigos, hoy vamos a volar en helicóptero. Es algo que nunca habíamos hecho, estamos muy emocionados. Vamos a ver Nueva York desde las alturas. Ahorita ya estamos esperando el Uber. Uno se puede ir en transporte público, pero estamos un poquito apretados de tiempo, entonces ya mejor para no arriesgarnos, vámonos en Uber. Qué rápido, fueron 2 minutitos, amigos. Ya empezó a llover, ya vamos en camino, pero el clima no pinta muy bien, ¿eh? Según esto, a la hora que salgamos va a estar más despejadito. Hagan changuitos para que un viento mágico llegue y sople todas las nubes. Hemos llegado, amigos. La salida es desde New Jersey, por eso no nos quisimos arriesgar. Mira, te pesan y todo porque hay un límite máximo. Vamos a ver si Jesús no se pasa porque ha comido bastante. También para acomodar asientos. Este es el lobby, se ve bastante bien. ¡Oh! Miren, en uno como estos es en el que vamos a volar. Obviamente, pues con todos los asientos y todo. Este nomás es como de muestra. De hecho, dice ahí que fue uno como estos el que se utilizó para la película de Misión Imposible de Tom Cruise. ¿Qué tal, eh? Aquí hasta te rentan cámaras o GoPros, lo que necesites. Si vienen con suficiente tiempo, pues pueden estar aquí un ratito. Ahorita ya vamos a dejar todas las cosas a los lockers. Primero nos pasaron a una salita para ponernos un video de introducción. Luego nos pasaron a dejar todas las cosas al locker. Ya dejamos absolutamente todo. Ni siquiera me dejaron llevar mi bandita de pelo, la pinza, nada. No podemos llevar nada. Luego nos pusieron un arnés, ya nos aseguraron. Y para llevar los equipos, vean, está como que súper pro. Solo podemos llevar un celular y una cámara. Y todo va asegurado a nuestro arnés. Más instrucciones de seguridad, chequeo, vámonos, vámonos, estamos listos. Nos van a trepar unas camionetitas, al parecer vamos a otro lado. Chance de darme una peinadita. Ya llegamos aquí a un punto en donde tenemos que esperar hasta que sea nuestro turno. Ahí están los helicópteros, amigos. Ya vinieron por nosotros. ¿Emocionada? Muchísimo. ¡Ah! Se llegó el día de volar en helicóptero por Nueva York. Más instrucciones de seguridad. Estos son los chalecos de seguridad. Hay que ponérselo por abajo de las cámaras y los celulares.
Miren, pueden volar en varios tipos de helicópteros. Nosotros vamos a volar uno con puertas abiertas. Bueno, más bien dicho, sin puertas, para poder hacer unas fotitos y unas tomitas acá bien locochonas. Oigan, ya me habían puesto a Jesho aquí y a Rubí me la iban a pasar enfrente, pero pedimos a ver si había chance y nos dijeron que sí. Ya mandamos a Jesho ya solito de copiloto. Pues ya nos pusieron los cinturones a todos. Tenemos que usar estos audífonos para escuchar bien al piloto. De hecho, no estoy escuchando lo que digo. Vámonos, vámonos. Pobre Jesho, lo sacrificamos y lo mandamos allá solo de copiloto. Nada, seguramente tiene vistas también muy padres. Yo quería estar con mi amorcito. Prendan motores. Porque hay muchos como vagones o contenedores. Díganle adiós al Piolín. Gracias, Piolín, por habernos dado ese paseo tan espectacular. Estuvo increíble, padrísimo. No nos tocó la mejor visibilidad del mundo, pero aún así lo disfrutamos muchísimo. Y eso sí, se pasa rapidísimo. O sea, según yo me llevé que la cámara, el celular para estar haciendo fotos, videos. No, hombre, ni siquiera me dio tiempo de moverle a la cámara. O sea, se va así. Díganle adiós al edificio del helicóptero. Oigan, pues ya vamos de regreso a Manhattan. El tiempo es oro, amigos. Ya volvimos a agarrar un Uber. La verdad es que pudimos haber agarrado transporte público, pero era el doble de tiempo. Pero bueno, la experiencia en helicóptero estuvo increíble. Sí estuvo carita, pero valió totalmente la pena. Tuvimos vistas que solamente en helicóptero puedes tener y estuvo muy, muy bonito. Y además en sí, la experiencia de sobrevolar la ciudad en helicóptero, o sea, solamente de estar aquí en el helicóptero fue una sensación increíble. Como dice Rubí, se pasó rapidísimo y
eso que nosotros originalmente habíamos pagado el paquete de 16 minutos. Ya llegando ahí nos dieron la opción de duplicarlo a 30 minutos por $100 y pues dijimos ya, o sea, hay que tomarlo, ya estamos aquí y qué bueno que lo hicimos porque si media hora se nos pasó rapidísimo, no me imagino 15 minutos, o sea, hubiera sido de subir y bajar. Como tip, ya estando aquí siempre te lo ofrecen y te lo dan más barato que como sale en la página, así que compren el Bara y ya llegando acá hacen la mejora. Y luego pues ya habíamos visto las fotos y los videos en donde la gente pues saca los piecitos y se toma la foto. De hecho, por eso contratamos este helicóptero, porque no traía puertas, pero está bien difícil. Uno saca los pies y luego ¡fum!, el aire te arrastra. Estaba yo de que haciendo un chorro de fuerza en las caderas. Sí tiene su chiste, la verdad. De hecho, yo lo intenté varias veces, pero nomás no pude porque apenas lo sacaba y ¡bum!, ya me volaba los piecillos. Aparte, yo iba sentada en el asiento que va de espaldas al piloto y ahí, como voy en contra del movimiento natural del helicóptero, es más difícil. Los que van sentados viendo hacia enfrente es más fácil sacar los pies. Y si en las instrucciones les dicen abróchense bien las agujetas, es por algo. A mí se me desabrocharon y me empezaron a dar latigazos allá arriba. Rubí me las tuvo que abrochar. A medio vuelo. A medio vuelo, porque ya estando allá arriba uno no se puede agachar por el mismo del cinturón. Es bien difícil maniobrar porque vas tan apretado que todo te estorba, o sea, hasta tu propio cinturón te estorba. Y agréguenle que uno no escucha nada. Ahí a señas me estaba diciendo de que mis tenis, la agujeta, y ya vi que las traía ahí y de que pues pásamelo. Y ya ahí le abroché las agujetas como pudimos. Y de pura suerte que pues sí nos tocó de frente. Bueno, de que mandamos a Jeshu adelante y nos tocó a Rubí y a mí de frente, porque ahora sí que por peso pues te puede tocar en cualquier parte del helicóptero, te puede tocar separado. Imagínate que te haya tocado un extraño y de abróchame la agujeta, por favor. Please, abrochation. Al principio estábamos indecisos entre si ponernos las chamarras o dejarlas en el locker, pero qué bueno que sí nos las llevamos porque arriba sí se siente fresquecito. De hecho, en invierno no hay vuelos de helicóptero a puerta abierta, todos son a puerta cerrada por lo mismo del clima. Yo pensé que me iba a dar mucho miedo, sobre todo al despegar, porque a mí en general me dan miedo pues los aviones, ya saben todo eso. Pero no, hasta eso no tenía más emoción que miedo, solamente hubo ciertos momentos que me daba el sustillo, sobre todo cuando se inclinaba. Pero de ahí en más, la verdad no, era más la emoción que mi miedo. La visibilidad del día de hoy no nos tocó tan buena. Hay otros días en donde se ve todavía mejor, pero aún así pues pudimos ver que Central Park, todo el bonche de edificios de Manhattan, del distrito financiero, específicamente si vimos el One World Trade Center y pues la Estatua de la Libertad, amigos. Esa como no lo íbamos a ver, estábamos bien emocionados. De hecho estaba grabando yo con la GoPro y de repente quise grabar a Rubí con el celular y se me cayó la GoPro y uno estando allá arriba no puede hacer todo. Cada pasajero tiene derecho a llevarse un celular y otra cámara, puede ser cámara profesional o GoPro, pero la verdad solo les recomendamos que se lleven una de las dos porque en serio no te da tiempo de nada y solo te estorba. Como les decimos, uno no puede elegir el asiento, te acomodan conforme al peso, pero algo muy padre es que el helicóptero da como vueltas, entonces los dos lados tienen la oportunidad de ver todo. Lo que sí se puede es pagar para que te garanticen poder sacar las patrullas, se llama Shoe Guarantee, porque hay asientos en donde uno no puede sacar los piecitos. Nosotros pagamos todo, en total fueron alrededor de $350 originalmente, más los 100 adicionales para extender el tiempo de vuelo y 50 del Uber de ida y 50 del Uber de regreso, nomás para que tengan ahí una idea. Tengo miedo, yo no sé de cuánto va a llegar la tarjeta este mes, pero bueno, ya lo viajado, nadie nos lo quita, ya vemos al ratito cómo pagamos. Oigan, y Jesús se la rifó, ahí nos grabó unos videitos para ver cómo es la vista desde el copiloto. Se veía todo bien pro, luego ahí andaba acomodándose, sabe qué cosillas aquí en el audífono. Bueno, lo bueno de ese asiento también es el tablero, ¿no? Que vas viendo todo. Me dijo que soy un excelente copiloto. ¿Sí te digo? Sí. Hay varias empresas para los helicópteros. Nosotros elegimos esta porque son muy flexibles con el tema de las cámaras. Y van a ver que ellos siempre en su página dicen de que solamente hoy 70% de descuento. La verdad es que tenemos 2 meses viéndolos, que todos los días es el último día. De hecho, nosotros hasta apenas ayer reservamos la experiencia. Y definitivamente nos encantó hacer esta experiencia. Se la recomendamos totalmente. Si está en sus posibilidades, háganla. Pero bueno, ya estamos de regreso en Manhattan. Para que se den una idea, estuvimos de regreso acá a las 12:30 y venimos ahora al barrio chino. Por fin, barrio chino. Este nos lo recomendaron, amigos, pues vamos a ver. Cash only, pool. Ay, huele muy rico, huele muy bien. Ya
estando en el barrio chino, obviamente tenemos que probar los dumplings. Pedimos unos fritos, vamos a ver qué tal. Están rellenos de puerco y estos son los fritos. Estos de acá los pedimos como soup. No sé qué sea eso de sopa, vamos a ver qué tal están. Se ven más coquetos estos porque nos lo destaparon y hasta le salió un mito. Digamos que son los fritos y los aguaditos. Hay que probar los dos. Ah, es que tienen como caldo adentro, por eso es como de soup, de sopa. Ah. Me encanta que José voltea todas las mesas de los alrededores para ver cómo se come. Es que no podía agarrarlos y luego no sé si es de este lado los palillos o de este lado, entonces... Pero bueno, para eso sirve la cucharita para estos caldosos. Me sabe como a albóndigas. Está bueno, está bueno, está rico. Está bien bueno. Sí están muy ricos, pero mi favorito sí fue la bolsita llena de sopita. Ahí discúlpenos si así no se come, pero nunca habíamos comido esto. Cerveza china Tsingtao. Saludao. Está buena. A este que fuimos se llama Joe's Shanghai. Hay de que pollo, puerco, noodles. Pero pues vamos a explorar y caminar a ver si se nos antoja otra cosa. Aquí, por ejemplo, uno no entiende absolutamente nada. Un masajito por $15. ¿No quieres un masajito de patrullas, bebé? ¡Wow! Hay cangrejos garampiñados, ¡qué loco! ¿Qué cosas vamos a ver aquí, Dios mío? Kit Kat chinos. Entren a las tiendas para curiosar, amigos. Está interesante lo que uno puede encontrarse por aquí. Miren, un corte de cabello por $7. Muy bien. Aquí también algo que van a encontrar mucho son las tapiocas, amigos. A ver, ya nos pedimos una regular o qué tradicional. ¿Quién sabe qué sea esto? Oh, está bien buena, ¿eh? Es como la tradicional. Se llama Gongcha. A Rubín no le gusta la tapioca, por eso agarró un popotito de los delgaditos para tomarse nada más mi juguito, mi lechita. No te tomes mi lechita, bebé. Dame lechita. Ay, se tapó por una tapioca. Está chistoso el sabor, pero está rico. Como que es indescifrable para mí a qué sabe. Ya supe a qué me sabe. Sabe a té verde, pero con leche, en vez de agua, con leche. De hecho, se llama milk tea. Me encantan las tapiocas. Y pues barrios chinos hay en todo el mundo, pero este de Nueva York es muy famoso porque aquí se concentra la comunidad de chinos más grande fuera de China. Y es por eso que es un lugar muy auténtico. Aquí vamos a encontrar comida y productos de China. Vamos a escuchar el idioma. Por todos lados hay letreros indescifrables y uno pensaría que pues los letreros están en chino y también en inglés, pero no, amigos. Bueno, sí, muchos están así, pero también hay otros que solamente están en chino. ¿Qué dicen? Hasta los camiones están en chino, ¿vean? Ahí dice el gallo feliz. Algo que nos llama mucho la atención es la decoración. Se ve que entre todos se pusieron de acuerdo para llenar los techitos de globos de Cantoya, luces. Está padre. Nos gustó mucho esta callecita que hicieron peatonal porque como que retrata la esencia de este lugar. Al fondo, la fachada típica de Nueva York. Miren este menú, ¿a poco no está bien padre? Como muy colorido y con los platillos, todo se antoja. ¿Realmente estará así la comida? Dato curioso, en Nueva York hay 9 barrios chinos y es que la diversidad cultural de China es muchísima. En este barrio predomina el chino cantonés, entonces hace muchos años, cuando este barrio ya estaba bien establecido, llegaron chinos de otras regiones, por ejemplo el chino mandarín. Fue tanto el choque cultural que tuvieron que irse a otros lados para establecer sus propios barrios, sus propias comunidades. Fuimos víctimas de la mercadotecnia. Tapioca con Yakult, amigos. Ya la compramos y está bien buena. ¿El Yakult es chino? Según yo, el Yakult es japonés, pero qué buen invento. Y por cierto, amigos, realmente no son tiendas de tapioca, se llaman tiendas de té y le agregan varios ingredientes. Por ejemplo, la tapioca. Este no tiene tapioca, tiene pedacitos de naranja natural. Este, para que vean, sí me gustó. La tapioca, yo no soy fan de las bolitas, se me hace como gelatinosas, pero este sí está muy rico. Miren, este restaurante Peking Duck fue recomendado por la guía Michelin en 2016 y tiene B de calificación. No necesariamente una B es una mala calificación, a veces se los ponen pues por pequeños detalles que a lo mejor y ni tienen que ver con la comida. ¡Qué divertido! ¡Gatitos! Está hasta relajante ver esto. Oigan, vean esto. Ese banco lo hemos visto por toda la ciudad, pero específicamente aquí también está en chino. ¡Qué loco!
Miren, ahí claramente dice suscríbanse al canal de Sin Postal. Wow, acá tenemos el inicio del puente de Manhattan. Está increíble toda esta columna, todo este arco que le da la bienvenida al puente. Nosotros estamos aquí a conocer el templo budista Mahayana. Oigan, pues nunca habíamos entrado a un templo budista y wow, la imagen de Buda al centro es impresionante. No me imagino cómo serán los templos en Asia. A mí lo que más me sorprendió es como el acomodo de las sillas al centro, como que viéndose los unos a los otros. Como mesita, así como si fuera una reunión para comer. Como la reunión familiar. A mí también me impresionó mucho. Eso no pudimos grabar porque no se podía, pero decía Memorial Wall, y era la foto como pues de ancestros. Como de difuntos y había ofrendas, así como fruta o pan. Así como nosotros hacemos ofrenda a nuestros muertitos, pues igual, lo mismo aquí. Pero al parecer aquí es todo el año, porque nosotros solamente lo hacemos una vez al año. Y decía, dona $1 y agarra tu fortuna. Pues ya cada quien agarramos nuestro papelito, obviamente donamos nuestro dolarito. Y a ver, el mío dice, probabilidad de éxito excelente. Sonríe y disfruta de este maravilloso día. El sol viene después de una inmensa nube. You may surely play. A mí también me salió probabilidad de éxito excelente. Aprovecha todas las oportunidades y cuida tu cuerpo, dice. Hijo eso. Señales del destino que ya me ponga a hacer ejercicio, por favor. Pues a los tres nos salieron muy buenas cosas. Yo creo que en general han de ser puras buenas vibras. Otro dato interesante es que muchos de los restaurantes que hay en Manhattan se surten de productos frescos del barrio chino. Ahora sí que también es como una central de abastos. ¿Qué es eso? ¡Está gigante! Y vaya que frescos, animales vivos también te venden. Bueno, pescados. Miren, estas sí están vivas, son anguilas. Y este barrio es muy grande, realmente abarca muchas cuadras, muchas manzanas. Nosotros les recomendamos que como punto de partida se vayan a las calles Mott y Dodgers y ya de ahí pues váyanse a explorar. Barrio chino, barrio chino, barrio chino. Ahora sí, a comprar recuerditos. La verdad nosotros somos de comprar los imanes, los llaveritos, todos los recuerditos en donde estemos. Somos pros de consumir local, pero aquí en todos los rascacielos, todos los lugares que hemos visitado, hemos visto que los souvenirs dicen Made in China o hecho en China. Entonces dijimos, ay, pues hay que esperarnos al barrio chino, que es donde dicen es lo más barato. Vamos a ver si es cierto. Barrio chino, 4x10, 4x10. Pero están bien feos, Playeras, imanes, vasitos, recuerditos de todo tipo, hasta velas, pijamas, 2x12, 4 imanes por $10. Estos están más bonitos, miren. Ven esto, obviamente esto se viene con nosotros. Tanto cargué a este baby por Nueva York que le tiene que gustar. Y andamos aquí eligiendo los imanes para el recuerdo, 5 por $10. Este se viene, ¿no? Se viene la Estatua de la Libertad, el Empire State. Este porque me la rifé cargando a la criatura. Se la rifó Rui, le digo, ya cuando tengas a la criatura te destapas unos juguitos con este. A ver. Este porque tiene el taxi amarillo. Taxi. Y estamos entre estos, con Broadway o con el Distrito Financiero. Con todo el panorama. Miren, todos estos llaveritos a $1. Llévense 10 por $10. Ahí por si tienen compromiso de llevar recuerditos al jefe, a la prima, al vecino que no les cae bien, pues ya mínimo $1 cada uno de los recuerditos para que no gasten tanto. Uno de estos, mira, no está tan feo, así se ven medio chafones, pero no tanto. Oigan, y aquí en el barrio chino sí se regatean. Jesús ya nos invitó las playeras, ahorita se las enseñamos, también le compró una al bebé. Pero que no les dé pena regatear. Ahorita nosotros nos bajaron $20 en las playeras. Primero nos andaban cobrando de más. Le dijimos que no, que haga hiciera bien la suma, que hiciera bien las cuentas. Total que al final dijimos, no, ¿sabes qué? Gracias, vámonos a otro lado. Y cuando vio que ya nos íbamos, de que, no, está bien. Güey, ¿cuánto me dan? Give me 45, okay? 45, ok. Okay, 45. Dale 5.
Y ya, había 2 empleados, hicieron su show de policía bueno, policía malo. Nos descontaron $20 al final. Pues bueno, ya, para otro recuerdito. Y siempre pregunten antes, que no los vean tan decididos. ¿Cuánto por 2? ¿Cuánto por 3? ¿Y cuánto por 4? Que no los vean así como que, estos ya son clientes seguros que nos van a comprar aunque les digamos lo que sea. Ay, bien esto. ¿Pronto vas a estar ahí? Y pegadito al barrio chino encontramos el barrio italiano. Igualmente fue fundado por inmigrantes italianos, incluyendo la mafia italiana. Y pues aquí también vamos a encontrar restaurantes, productos, todo auténtico italiano. Se llama La Pequeña Italia. Bienvenidos a Little Italy. Vean, está padre. Acá también hay foquitos y hay muchas frases entre los edificios. Uy, está muy bonito. También hay muchas tienditas de recuerdos por acá. Se me hace que nos estafaron allá por el barrio chino. Se ven buenos precios aquí también. Que de hecho ni siquiera eran chinos, ¿verdad? Eran hindús los que nos atendieron allá. Como referencia, esta callecita es Mulberry, está bien padre, está muy viva, muchos localitos, todos como con mesitas afuera en la calle. Y aquí, al igual que el barrio chino, está muy sorprendente como todos los edificios son los típicos de Nueva York, ladrillito rojo, pero todos los carteles muy al estilo italiano, o sea, sí está padre el contraste. Vean esto, una toma para los bomberos con la bandera de Italia. En esta misma calle está este mural que se ha vuelto muy famoso, se llama Audrey of Mulberry y ella fue un ícono del cine de Estados Unidos. Hagan de cuenta la Silvia Pinal de México o el Pedro Infante pero en mujer. Este barrio es mucho más chiquito que el chino, miren, acá ya no hay letreritos, pero definitivamente es más turístico. En el barrio chino la mayoría de la gente que vimos tiene rasgos asiáticos y estaba hablando chino, y aquí la mayoría de la gente que ves sí son turistas en los restaurantes y en los cafés. Al parecer el barrio italiano todavía se extiende unas calles más. Está ya un poco menos turístico esto. Bueno, hay menos localitos en la calle, pero aún así, pues hasta el momento no hemos escuchado como a gente hablar italiano entre ellos. Pues ya hicimos otra parada para echar taco. Estamos según esto en la primera pizzería de todo Estados Unidos. Bueno, más bien de todo el continente americano. O sea, aquí llegaron los primeros italianos y de aquí se esparció la comida italiana, que es una de las más famosas del mundo. Empezamos con una ensaladita, al parecer es para compartir. Rubí la pidió para ella solita, pero bueno, nos va a tener que dar. El Jesús se pidió una soda italiana, está bien buena, amigos. Lleva, ¿qué? Es como vainilla con agua, crema, no sé, está bien deliciosa. Sabe como a Dr. Pepper. Y ya llegó la pizza, vean esto. ¡Ay! Se ve riquísima, se ve muy buena. Espero que sepa así como se ve. Está bien sabrosa, ¿eh? El pepperoni está bien bueno. Bien delgadita, bien crujiente, bien grasosita. Es la doble pepperoni. Recomendada. Pues sí, voló la pizza, fue lo más exitoso. Acá se está quedando mi lechuga. Coman verduras. Bueno, la verdad es que está medianona, no está tan grande, tampoco tan chiquita. Como para 2 personas está bien. Ahorita estuvo bien para 3 porque venimos también de comer del barrio chino, pero sí, para 2 yo creo que está bien. Tiene 6 rebanadas. Sí, vámonos. Ahora vámonos hacia el sur. Salimos del metro y ya está como hay más neblina. Le preguntamos a un policía, pero sí, nos dice que es bruma, no es contaminación, pero pues a mí me suena como contaminación. Vean, qué feo clima, ni una nubecita me dan chance de ver ni nada. Hoy nos tocó el clima súper loco, nos tocó nublado, soleado, lluvia y neblina, todo en uno. Vean, ese de allá es el puente de Brooklyn y apenas se ve, como que está el clima perfecto para que salga un supervillano de Spider-Man en este momento. Más bien este clima está como para el meme de ¡mis ahorros! Pobres de los que pagaron un mirador ahorita, no se ha de ver muy bien que digamos. Mira, el autobús sigue funcionando. Mira estos pueblerinos cruzando por la mitad de la calle.
Llegamos a esta otra zona que se llama Tribeca. Últimamente, bueno, en los últimos años se ha hecho como más famosilla. De hecho, aquí han vivido varias celebridades como Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Scarlett Johansson, Beyoncé. Y ahorita venimos a este puentecito que Rubí quiere una foto. A ver si sale porque el clima no está como le gusta a Rubí. Este barrio también antiguamente era una zona industrial, que bueno, esa es la historia de todo Manhattan, se desarrolló gracias a la industria. Justamente este puente conecta a dos antiguas naves industriales. Por cierto, ¿notaron que Rubí en la mañana traía otra ropa? Se puso vestido saliendo del helicóptero. Y como dice, y New York, New York, New York. Si se las llevarán todos estos sillones y muebles que dejan aquí tirados. Miren, hasta sillas. Ay, benditos parques, ya me estaba haciendo del baño. Y lo bueno es que acá en todos los parques hay baños gratis. La mayoría están limpios o al menos decentes y con papel de baño, jabón, todo. Me encanta eso, ojalá que algún día en México tengamos así tantos baños en los parques. El de hombre sí estaba medio cochinón, pero sí aliviana, sí aliviana. Y este parquecito se llama Hudson River Park. Es otro de los muelles que convirtieron en área verde, en parquecito, área de esparcimiento y diversión. Miren, estas son canchas de vóley en arena. De este lado tenemos un golfito. Allá atrás hay una de fútbol. ¡Wow! Oigan, pues aquí unos señores andan recolectando moras de este arbolito. Nos dijeron que las podíamos probar. A ver, Jesús. Si no se nos muere el chamaquito, podemos darle nosotros. Hasta me dio energía la mora. Vamos a seguirle. Vamos a salir de fiesta hoy, bebé. Y yo que me vengo a sentar. ¿Cómo vas, baby? ¿Cómo van, bebé? ¿Cansadita? Cansado. Cansadito. Vámonos a dormir ya, vámonos. Vámonos a dormir. Ya estos últimos días como que el cansancio acumulado, no sé si ya también creció el bebé, pero ya tengo que estar caminando sosteniendo al bebé porque en serio ya me pesa todo. Imagínense un atardecer desde aquí, acostaditos en estos camastros. Miren, ese es uno de los ferries del sistema público de transporte. Igual tiene muy buena vista hacia los dos lados. Y este de acá es un restaurante arriba de un barco. No apto para los que se marean fácilmente. Pero está buena la idea, ¿no? Se ve bien a gusto este barquito. Pero bueno, vámonos. De regreso con Rubí, que la dejamos allá en la banquita. Pobrecita, ya vámonos a dormir. Nah, hombre, anda bien a gusto aquí comiendo almendras. Miren, y aquí en Tribeca también hay bastantes barecitos, restaurantes, cafés. Nos gustaron mucho los edificios, como que se ven todos viejitos pero remodelados, bien conservados. Se nota que es un vecindario que está muy a gusto como para vivir. ¿Cuánto rentará uno por aquí? Pues Jesús buscó ahorita y las rentas baratitas, así de un cuartito, 200,000 pesos al mes. ¿Un cuartita? Sí, chiquito, ¿verdad? Como Un estudio. un estudio. También vimos varias galerías de arte y ya por último, para despedirnos de Tribeca, miren, aquí en la estación de bomberos es la que se utilizó para la película de Cazafantasmas. Está padrísimo que los bomberos hayan adoptado todo este tema de los cazafantasmas, porque pues al final de cuentas sigue siendo una estación activa. Miren, $100 de multa si se meten sin pagar al metro. Es el primer tour que vamos a hacer completamente en español. I love the Bronx. Por fin, bienvenidos a Bryant Park. Hoy sí hay juego. La verdad que osos se llegan los verdaderos dueños de los lugares. José, 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 José. Es la Biblioteca Pública de Nueva York. Está impresionante. Llevamos 2 horas tomando fotos y videos, amigos. No le gusta ninguna a Rubí. Hoy no fue nuestro día en Nueva York. ¡Están llegando más! ¿Qué está pasando? ¡Están llegando más! En las buenas y en las malas nos andan acompañando, amigos.